poniendo nuestra responsabilidad por encima de diferencias políticas o de enfoque y poniendo el bien común de todos los aragoneses por encima de cualquier otra cuestión, podríamos resumir que mi grupo parlamentario apoya esta ley, este marco legal, para proteger a las mujeres que todavía hoy, en pleno siglo XXI, sufren desigualdad. La disposición adicional tercera, a la que nosotros hoy vamos a votar en contra, hace referencia al uso integrador y no sexista del lenguaje. Pero que el lenguaje no sea sexista no debe llevar implícito o ser motivo para atacar el castellano, para pegarle una patada al castellano cada vez que hablamos, en aras a una presunta igualdad que al final tergiversa los términos y que no consigue alcanzar dicho fin. Porque, señorías, desde luego que se puede utilizar un término en femenino, así debe ser cuando exista. El juez o la jueza existe, la Real Academia de la Lengua Española lo permite y cada uno libremente, en libertad, lo puede utilizar. Lo que no se puede hacer, o cuanto menos no se debe hacer, es, en aras a buscar una presunta igualdad, utilizar términos inexistentes. Nosotros decimos sí a la igualdad y ustedes dicen no a la corrección lingüística. Por esa responsabilidad, hoy mi grupo parlamentario va a votar a favor de la ley de forma mayoritaria con las salvedades que acabo de exponer. Pero también le pedimos al Gobierno de Aragón que cuando aplique esta ley lo haga bajo el paraguas de la responsabilidad que a todos nos implica y que la igualdad entre mujeres y hombres no se convierta, por una falsa o errónea aplicación de la ley, en una desigualdad entre hombres y mujeres. Quedarían aprobados los artículos 85 y 86. Si hay que darle una patada al castellano para conseguir la igualdad, pero claro, es que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que así no se consigue. Se consigue trabajando, no hablando mal. Vamos a hacer una cosa. A partir de ahora vamos a llamar jóvenes a las chicas jóvenes y así seguro que esas chicas ya no tienen que trabajar más para conseguir esa igualdad.